Ya estamos en contacto con nuestro amigo, compañero, viejo conocido y diputado de la ciudad, Adrián Camps. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Qué bien que se te escucha. Hola, Adrián, ¿cómo andás? Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, nosotros hemos adelantado el tema que íbamos a charlar contigo y que tiene que ver con el destino de las tierras de la ciudad en Costa Salguero, Costanera Norte. Para empezar a describir la situación, ¿por qué no nos hablas del objeto por el cual hubo una audiencia el viernes de la semana pasada? Pero antes de entrar a la audiencia, describí un poco los terrenos, la superficie, las características de lo que estamos hablando, del valor de lo que estamos hablando. Bueno, para ponernos en contexto, en el año 2018 la legislatura aprobó una ley que se llamó Distrito Joven. Siempre encubren este tipo de negocios con algún título que no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Pero Distrito Joven le permitía hacer concesiones, no permitía vender tierra, para ubicarse desde el Parque de la Memoria hasta pasando el Aeroparque, ¿no? Dividía toda la costanera en distintos sectores, entonces ahí se podían poner algún tipo de emprendimiento, restaurantes, algunos comercios, actividades recreativas, algunas destinadas a los jóvenes. Iban ocupando un 25%, un 35%, a veces menos, bueno, con concesiones a 10 años. Uh-huh. En realidad esa ley era para blanquear lo que yo estaba. Claro. Se vencía la concesión de Costa Salguero, que se había iniciado en los años 91. Entonces, esto permitía que muchos pudieran prorrogarse por 10 años, incorporándose a esta ley de Distrito Joven. Lo mismo pasa con los que están en la costanera y otros lugares, ¿no? Uh-huh. Porque es difícil que alguien invierta a 10 años. Para una inversión grande es poco, claro. Poco tiempo. Pero sí permitía blanquear lo que ya estaba. Ahora después, el año pasado, en la última sesión del año pasado, el Poder Ejecutivo, el día 4 de diciembre, elabora un proyecto que permite vender Costa Salguero, que está dentro del Distrito Joven, para hacer un desarrollo inmobiliario comercial que ocuparía un sector de un 25-35%, de acuerdo al proyecto de ley. Esa ley se redacta el día 4, el día 5, al día siguiente, ingresa a la legislatura y ese mismo día se trata en la última sesión del año con modificación de orden del día, tratamiento sobre tablas, proyectos sobre las bancas y aplicación de una mayoría automática de 42 votos que tenía en ese momento el oficialismo. Uh-huh. Que no los consiguió en elecciones sino en acuerdos cuando se conformábamos juntos. Porque claro. Muchos de esos diputados que votaron fueron electos por partidos opositores. Pero bueno, tiene una mayoría. En ese momento omiten poner en el proyecto la audiencia que tiene que convocarse, audiencia pública y doble lectura, porque una venta de tierras públicas requiere audiencia pública y doble lectura. ¿Qué quiere decir doble lectura? Porque la gente piensa que hay que leer dos veces. Que se tiene que volver a votar. Eso es importante aclararlo. Que se tiene que volver a votar. Es decir, tiene que hacerse una audiencia pública donde se pueden expresar todos los ciudadanos y después se tiene que volver a votar teóricamente teniendo en cuenta lo que se expresó en la audiencia pública. Uh-huh. ¿No? Es decir, es una forma de participación ciudadana que tiene la ciudad para la venta de tierras públicas y para otros proyectos también. Por ejemplo, los nombres de las calles, otra cosa. Se vota 2 veces. Bien. Bueno, ellos trataron de votarlo una sola vez, aprovechando esa mayoría automática, sin audiencia pública, sin nada, en 5 minutos nos despojaban de Costa Salguero. Listo. ¿Qué superficie tiene esa tierra? ¿Cómo? ¿Qué superficie tiene Costa Salguero? 17 hectáreas tiene. 17 hectáreas. Sí. Sí. De las mejores de la Argentina, podríamos decir. No. No existe otro lugar así. Claro. En Buenos Aires, sí. No hay un solo lugar donde desde la costanera se pueda construir un espacio verde que dé sobre el río. No hay, porque todo el resto está ocupado y o la costanera pasa por la costa del río, pero tiene 2 metros de espacio verde.
tiene un parquecito lineal de pasto que tiene 2 metros de ancho. Claro, nada. ¿No? Nada. El único lugar donde se podía construir un parque público sobre el río es ese, no hay otro. No hay otro. Entonces, aprueban ese proyecto de venta sin audiencia pública y sin la segunda votación. Bueno, una diputada y miembro del ONG se presentan a la justicia, el juez de primera instancia le da razón al gobierno. Ojo, que tenemos la suma del poder público acá. Claro. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, avalando un acto que va en contra de lo que dice la Constitución, ¿no? Sí, sí. Es la suma del poder público. Bueno, apelan los que cuestionan el proyecto, va a una cámara de apelación y la cámara de apelaciones los destroza. Los destroza, le dice, no, mirá, esto no tiene ninguna validez. Muy bien. Ninguna validez. Porque la Constitución de la ciudad es totalmente clara, que los predios que dan ribereños son propiedad pública, son bienes de dominio público. Y lo mismo dice respecto a los bienes que son transferidos del puerto. Todo lo que llegue desde el puerto, que es nacional, que transfiera del puerto a la ciudad de Buenos Aires, es de dominio público. Y estos terrenos son transferidos de la Dirección de Puertos. Claro, mira. Así que no hay ninguna duda de que esto es un bien de dominio público y que estaban violando la Constitución para poder venderlo. Esto es muy grave. Esto es muy grave porque no ha pasado otras veces. Yo no tengo registro de que haya pasado algo así. Fui diputado 8 años, no tengo registro. Mira vos. Y esto lo pone. ¿Por qué hay un silencio de Juntos por el Cambio, digamos, y hablemos de Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad, y Diego Santilli, vicejefe de gobierno, conforman Juntos por el Cambio que le hacen creer a la gente que ellos son republicanos, que respetan la Constitución, las leyes, la división de poderes, que ellos son honestos, que los corruptos son otros. Y sin embargo, la verdad es que actúan de una manera que tienen un encubrimiento. ¿Por qué nadie de Juntos por el Cambio habla sobre estos hechos de corrupción? No, al contrario, dicen que sí, que el proyecto es bueno y que lo van a apoyar, sí. Es bárbaro, ¿eh? Siempre el corrupto es el otro No, acá tenemos, digamos, futuros candidatos a presidente, futuros candidatos a jefe de gobierno, que utilizan la suma del poder público. No sé, ahí cerca de la legislatura estaba la vieja legislatura de la provincia de Buenos Aires, de la época de Rosa, y no sé cómo le andamos. Con la suma del poder público. Con la suma del poder público. Afortunadamente una Cámara del Poder Judicial, no sé, se puso las pilas, ha sentido vergüenza, y dijo, no, esto no puede ser. Era un escándalo. Y ahora, con ese fallo de la Cámara, ¿ustedes fueron a la audiencia del viernes pasado? No, ahora te digo cómo sigue esto. Porque la ley que permitía vender Costa Salguero daba mandato para que se convocara a un concurso de ideas para ver dónde se iban a acomodar los edificios de esta venta. Es decir, una parte tenía que ser bienes públicos, espacio público, preferentemente verde, dice, preferentemente, y otra parte... Pero también podría ser rojo. También puede ser negro. Puede ser lo que quiera. Sí. Y otra parte está destinado a emprendimientos inmobiliarios, comerciales, si se puede poner hotel de 1 estrella hasta 5 estrellas, no sé, encuentro casos absurdos, armería, venta de cigarros, bueno, todo en el distrito joven. Aquel vicio. Bueno, emprendimientos, torres de hasta 27 metros. Bueno, eso tiene que ocupar la construcción propia el 25% del predio. Pero tenés otra parte que son las calles. Claro. Que dividen los edificios. O sea, más o menos la mitad te lo come todo el proyecto inmobiliario y comercial. Entonces, ellos convocan a un concurso. La ley que convoca al concurso es inválida, porque ya la invalidó la justicia. Sí. Y es doblemente inválida porque el concurso costó 1.900.000 pesos.
Y en la legislatura, todos los proyectos que impliquen gastos tienen que tener despacho de la Comisión de Hacienda. Y este no lo tiene. Ni tampoco el cuerpo se constituyó en comisión. Entonces también es inválida la convocatoria al concurso y los 1.900.000 pesos que se gastaron. Ah, mira qué interesante. ¿Hay denuncias sobre eso? No, yo lo denuncié cuando hablé. Yo lo denuncié cuando hablé. Si alguno lo quiere tomar, de la justicia. Claro. Pero yo lo dije cuando, en los 5 minutitos que hablé en la audiencia. Bueno, entonces se convoca este concurso y en base a lo que propone este concurso, el proyecto ganador, se elabora un nuevo proyecto de ley ya para darle zonificación, ¿no? El anterior permitía vender, este le da la zonificación, es decir, dónde se van a poner los edificios. No sé si soy claro. Sí, claro. O sea, segundo proyecto de ley. Este segundo proyecto de ley se aprueba en primera votación, en primera lectura, creo que el 8 de octubre, con la cláusula de que debe tener audiencia pública y se tiene que volver a votar, en fin, que son los artículos 89 y 90 de la Constitución. En función de esta primera lectura se convoca la audiencia pública. O sea, por la zonificación. O sea que ellos dan por hecho de que la ley anterior ya está convalidada. No lo dan por hecho porque está cuestionado por una cámara. Sí, ya lo revocó una cámara. Claro. Pero ellos avanzan en la zonificación, es decir, ellos pueden zonificar, lo que no pueden hacer es vender. Porque con 31 votos zonifican. Sí. Modifican la zonificación, pero no pueden vender. Entonces, lo que se convoca a la audiencia pública, que empezó el día viernes. En la audiencia pública se inscriben 7.040 ciudadanos. Ah, amigo, una multitud. Una multitud. Bueno, yo la audiencia más importante que conozco ahora ha tenido 200, 300. Claro. La venta de las tierras ferroviarias, ¿sí? Audiencias importantes. Bueno, esta tiene 7.040. Sí. Y está programada a razón de 200 expositores por día, menos el primer día donde hubo expositores del gobierno y de instituciones invitadas, y hablaron solamente 100. Los demás días está previsto que hablen 200 por día hasta el día 27 de enero. Ahora, escúchame, eso se transforma en una melange increíble. Sí. Porque no es vinculante, digamos. No es vinculante. Ahora, todos los que escuché hasta ahora, todos en contra. Todos en contra, sí. Los únicos que hablaron a favor fueron los funcionarios del gobierno y los invitados, todos, la mayoría de ellos arquitectos, también habló gente en contra, ¿no? De la Defensoría del Pueblo, comuneros. Pero los que hablaron a favor, todos de grandes estudios de arquitectura, que es más o menos como poner al zorro que a las ovejas. Sí, claro. ¿No? Claro. Sí. ¿Qué va a decir un estudio de arquitectura de un emprendimiento inmobiliario? Pero no es solo el negocio inmobiliario en sí mismo, sino es el diseño de una ciudad para ricos. Sí. Es así como vos decís, Daniel. Pero lo interesante, porque yo escuché todas las exposiciones, y vale la pena escucharlas, porque están cambiando todo el paradigma de lo que son los espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos dicen que los espacios verdes son cosas, que los grandes parques son cosas del pasado. Te cuento una pequeña anécdota, muy breve. Mira, vos sabés que mi hija Paula vive en Alemania. Cada vez que viene acá y se pasa un mes con nosotros y demás, me dice: papá, ¿sabés lo que extraño? Lo que extraño terriblemente son los parques. Ella vive en Dortmund, una ciudad industrial, una ciudad gris, una ciudad que pasa desapercibida en Alemania. Ahora, una ciudad que con 500.000 habitantes debe tener, no te exagero, más de 1.000 hectáreas de parque. No te exagero. Sí. Mirá. Sí, es así. Bueno, ellos dicen que el concepto de grandes parques, con el que se diseñó la Ciudad de Buenos Aires, con ese tremendo paisajista que fue Thais, que diseñó el Parque 3 de Febrero, el Parque de Sama, diseñó parques en el Uruguay, el zoológico,
esa ciudad hermosa que tenemos con nuestros parques. Dicen que no, que eso es un criterio del pasado, que lo que tiene que haber ahora son mixtura de usos. No, claro, negocios son negocios. ¿Qué mixtura de usos? Son negocios. Tiene que haber espacio verde, pero también viviendas y comercios, todo mezclado, ¿no? Eso si te sobrara la tierra, pero la ciudad tiene muy poco espacio verde, ese es el drama. Y también dónde lo pones, ¿no? Claro. En la costa del río pones la mixtura de usos. Claro. Sí. Pero cuando vendieron el tiro federal no hicieron mixtura de usos. ¿No? Se lo apropiaron entero. No, ahí no hay ninguna plaza, ni ningún parque, ni nada. No, entonces claro. la mixtura de usos son en los parques públicos que dan contra el río. Claro, cuando esta ciudad tendría que volver, mirá si se hubiera ejecutado el proyecto de canales abiertos de la década del 80 del siglo XIX. Tendríamos una Venecia en vez de... Bueno, entonces eso tiene este concepto de mixtura de usos, es decir, una parte es parque, otra parte es cemento, y ahí tiene que haber edificios de viviendas de lujo, obviamente, así con el metro cuadrado, y comercios, hoteles. Ese es el criterio que ellos plantean. Y argumentan que de esa manera los parques son más seguros. No, en realidad argumentan que todavía hay ricos que no pueden mirar el río. Bueno, que de esa manera los parques son más seguros y en lugar de usarse los fines de semana, se pueden usar todos los días de la semana, inclusive por la noche. Bueno, yo les dije cuando me tocó hablar, que no mientan, que me digan dónde están los hechos de violencia, los asesinatos, los robos en los parques, y si algo les pasó a los cientos de miles de personas que salieron después de la cuarentena, cuando se alivió un poco la cuarentena, al Rosedal y al lago de Palermo, que lo veíamos a las 11 de la noche, 12 de la noche, parecía que toda la ciudad se hubiera volcado a los parques. ¿Y a quién asaltaron ahí? ¿A alguien le pasó algo? Y le dije, mira, hay inseguridad en Puerto Madero, en la 9 de julio, pero en los parques no hay inseguridad, no mientan. No, lo que yo creo que para que por lo menos los oyentes entiendan es que esto es corrupción. Esto es lo que se llama corrupción. Lo que pasa es que hay una complicidad de los grandes medios de comunicación que o responden a un lado o al otro, donde estos negocios privados con bienes públicos, bueno, los dejan de lado porque muchos de esos medios también han sido copartícipes de beneficios con bienes públicos en favor de esos grupos económicos. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre, esto es corrupción. Sí, ya de por sí el propio nacimiento de la ley es un acto de corrupción. Claro, digámosle la cosa como son, porque si no parece que hay algunos que levantan el dedo acusador siempre para el otro lado, pero no miran la viga en el ojo propio. Y la verdad es que yo la verdad es que creo que la corrupción atraviesa la política argentina en los dos grandes lados de la grieta, ¿verdad? Y después hoy vamos a hablar con Héctor Giuliano, un especialista de la deuda, donde también vamos a poner el ojo donde hasta qué punto la deuda también es parte del debilitamiento yo diría del Estado, del tejido social y de la voluntad nacional, y en ese debilitamiento es el avance del capital privado sobre todo lo que es público. Así es. Vos sabés que la audiencia se puede ver por el canal de YouTube de la legislatura. Yo lo estuve viendo hoy a la mañana, hay muy buenas exposiciones, obviamente todas cuestionando el proyecto. Hubo un joven, hay muchos jóvenes bien anotados, ¿no? De jóvenes por el clima, de las comunas, muchos jóvenes, que es algo muy muy importante, muy importante. Entonces uno de los jóvenes le decía que había visto los renders, las imágenes digitales de cómo iba a ser el parque, y en el render los edificios tenían 4 pisos de altura, ¿no? O sea, 12 metros, y en el proyecto tienen 29.
Entonces decía, no me mientan, claro, no me mientan, porque en el render se ve como una gran avenida de baldosa, flanqueada por edificios, pero los edificios son bajitos, ¿no? Sí. Esa avenida de baldosa va a quedar totalmente oscura con los edificios de 30 metros. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, Adrián, tu descripción ha sido incontrastable, muy clara y creo que para quienes nos están escuchando, convicción plena acerca de los procedimientos, a partir de los cuales, se va produciendo el enriquecimiento de determinados sectores en detrimento del empobrecimiento, si se quiere, de otros sectores. Creo que esta lucha bien vale la pena. Y sí, que la última pregunta que te hago, si por ejemplo 6.500 personas hablan en contra de la entrega de esas tierras y solo 500 hablan a favor, ¿no? De las no hay 500 a favor. Ni siquiera 500. ¿Y el gobierno puede actuar con semejante audiencia en contra? ¿Puede actuar igual? Mirá, puede, digamos, la legislatura puede votar lo que quiera. Porque la audiencia no es vinculante, pero tiene un contenido político que es insoslayable, claro. Porque, como te decía, el jefe de gobierno quiere ser presidente, ¿no? Y hay otros que quieren ser jefe de gobierno. Martín Lustó. Martín Lustó. Quiere ser jefe de gobierno. Bueno, su bancada vota esto. Le va a quedar para toda la vida. Yo se los dije, mira, este proyecto está a la altura del Hotel 5 Estrellas, que quería hacer 5 estrellas y quería hacer grosso en el lago de Palermo, que nunca lo pudo hacer, y de la escuela shopping, que estaba ahí en 11, y le dije, mira, este es peor. Es peor. Porque el hotel no se hizo por oposición de los amigos del lago de Palermo, y la escuela shopping la recuperamos después de 20 años. Hoy hay un jardín de infantes. Pero esto, una vez que lo vendieron, no lo recuperamos más. Claro. Así que es peor. Y también esto, en esta Argentina, ¿no? Donde tuvimos casos como el de Guernica, terrible, lacerante, digamos, que la necesidad de discutir a fondo el tema del suelo en la Argentina, ¿no? Sí. No es ese suelo, ¿no? No es el suelo de la construcción. No, pero, claro, pero ahora, digamos, acá el suelo para los ricos tiene un trámite, y los pobres pobres que se caguen, ¿viste? Sí, así es, ese es el criterio. Ahora, yo te digo, hoy señalaba uno de los oradores, en parte Lubertino, también María José, que hablaste un ratito, que así como el tema del movimiento de las chicas verdes, ¿no? Por la interrupción legal del embarazo, fue ganando terreno y durante años y ahora explotó en los últimos tiempos y va a salir la ley. En el tema de la venta de tierra pública también hubo una lucha muy en solitario de muchas ONGs, pero y ahora se está masificando. Y vos sabés que yo creo que en parte es por la pandemia, porque con la pandemia cientos de miles de personas encontraron que el espacio público era el único lugar sano donde podían socializar. Claro. Lo estamos viendo acá en Aedo, Morón, en todos lados, las placitas perdidas, repletas de gente. Seguro. Y entonces yo veía los jóvenes, pues yo voy a correr acá al lago de Palermo, que iban con las bicicletas, con el termo, cada uno con su mate, llevaban bizcochitos, y iban con la bicicleta y hacían como una ronda, y ahí podían charlar y vincularse entre ellos. ¿Viste? Y veía las familias que iban con los nenitos chiquitos, que no tenían donde dejarlo, porque no hay jardín, no hay nada, también con la canastita a hacer el picnic. Claro. ¿Sí? Entonces se está generando toda una conciencia de valorización de los espacios verdes públicos. Excelente. Bueno, Adrián, te tenemos que dejar porque se nos fue el tiempo. Sí, me imagino, sí. La seguimos otro día. Chao. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con el diputado de la ciudad, Adrián Camps, que expuso en la audiencia pública del día viernes, muy bien, como lo habrán escuchado hoy aquí. Y bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Pablo Landa para hablar sobre la situación crítica en Chubut.